Emergencia, emergencia, la Organización de los Caballeros Eternos ha empezado con su purga en el mundo, se le recomienda a los civiles evacuar de inmediato. En medio de aquel caos, un niño yacía tendido en el suelo, abriendo lentamente los ojos. Su visión estaba borrosa, pero aún así alcanzó a notar, a lo lejos, cómo el rugido de motores de aviones se aproximaba nuevamente, con claras intenciones de seguir sembrando destrucción. «Mamá», susurró con una voz temblorosa. Aún paralizado por el miedo, el pequeño apenas comprendía lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, como cualquier niño que busca refugio en lo único que conoce, solo pensó en correr hacia su madre. Tambaleándose, comenzó a avanzar entre los escombros. A su alrededor veía personas heridas, algunas llorando, otras inmóviles, y muchas más atrapadas entre el miedo y la desesperación. Entonces algo captó toda su atención. A lo lejos, surcando el cielo cubierto de humo, un misil venía directo hacia la zona. Y lo peor de todo, se dirigía exactamente hacia la casa semidestruida donde se encontraba su madre. «Mamá», gritó con todas sus fuerzas. Las lágrimas brotaron sin control mientras observaba impotente aquel destino inevitable acercarse cada vez más. Pero justo cuando todo parecía perdido, un estruendo diferente atravesó el aire. Una figura salió disparada a gran velocidad y, en un solo instante, el misil fue interceptado antes de impactar, explotando en el cielo en una lluvia de fuego. El niño cayó de rodillas, sorprendido. Lo que siguió fue aún más increíble. Uno tras otro, los bombardeos cesaron repentinamente. Los aviones enemigos comenzaron a caer envueltos en llamas o se retiraban en desorden, como si algo monstruosamente poderoso los hubiera obligado a huir. El pequeño apenas podía entender lo que veía. «Oye, niño, tranquilo. Todo está bien ya». La voz provenía detrás de él. Giró lentamente y quedó inmóvil al ver frente a sí a un sujeto imponente, completamente cubierto de roca ardiente y fuego vivo. Cada paso que daba hacía crujir el suelo, mientras de su cuerpo emanaba un calor intenso. Sin embargo, lo que más llamó la atención del niño fue el extraño símbolo de reloj incrustado en su pecho. «Ya no tienes por qué preocuparte, yo me encargo ahora». Por alguna razón, al mirarlo, el miedo desapareció. Aquel ser desconocido le transmitía una seguridad y calma que jamás había sentido antes. «Señor, señor». Una voz lo sacó abruptamente de sus pensamientos. El hombre abrió los ojos lentamente, regresando al presente. Frente a él se encontraba un agente uniformado observándolo con respeto. «¿Se encuentra bien?» «Estoy bien, solo recordaba viejos recuerdos». «Entendido, señor. Solo quería avisarle que ya llegamos a la base central de los plómeros. Es bueno volver a tenerlo con nosotros, señor Dualaig, en verdad lo necesitamos». El ahora conocido como Dualaig dirigió la mirada hacia la enorme base que se alzaba frente a él. Su rostro adoptó una expresión seria y decidida. Había descansado lo suficiente. Y ahora, estaba listo para su siguiente misión. Todos los personajes, imágenes y música, no son de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores, lo único que me pertenece es la historia del FIC. Ben 10 en Boku no Hero. Capítulo 4. «Wow, hace tiempo que no viajaba en avión, se siente muy nostálgico», comentó Ben mientras miraba por la ventana. «Pero si paras usando tus transformaciones, que vuelan para ir a diferentes lugares», respondió el rubio. Ben le lanzó una mirada inexpresiva, claramente sin ganas de admitirlo. «Bueno, será mejor que me ponga en forma, estoy seguro de que habrá varios camarógrafos en la zona de entrada. ¿No sería mejor si entrarás en tu forma delgada, aprovechando que ellos no nos conocen?» Ante las palabras tan directas, Toshinuru solo respondió con una tos fingida, evitando el tema por completo. Pasaron los minutos, y tanto Ben como Toshinori finalmente llegaron a la zona despejada de la isla. «Lo sabía, te gusta mucho llamar la atención», dijo el chico, acusándolo con la mirada, mientras observaba cómo el hombre se compondría. «¿Qué puedo decir?
Era algo inevitable, jaja, respondió Toshinori, limpiándose el rostro de los besos que algunas fans le habían dejado. En ese momento, ambos escucharon un grito acercándose a toda velocidad. Tío Mai. Tío Mai. Una chica rubia apareció corriendo y se lanzó directamente a los brazos del hombre. Ben arqueó una ceja. ¿Eh? ¿Ella es la compañera de Toshi? No, debe ser alguien más. Oh, disculpa, Ben. Ella es Melissa Shield. Hola, mucho gusto. Mi tío Mike me ha contado mucho sobre ti en las llamadas, dijo la chica con una gran sonrisa. ¿En serio? Bueno, el gusto es mío, soy Ben Tennyson, y soy un héroe activo, respondió el chico con cierto nerviosismo, aún sin acostumbrarse a presentarse de esa forma. Espera, ¿qué es eso que tienes en la muñeca? ¿Un reloj? Tiene un diseño único, parece que contiene una energía ilimitada. Es fascinante. Melissa se acercó rápidamente, tomando la mano de Ben para observar mejor el Omnitrix, lo que lo dejó bastante incómodo. Melissa, ¿no crees que ya es hora de que veamos a tu padre? Intervino Toshinori. La chica salió de su asombro de inmediato. Recuperando la compostura, Melissa comenzó a guiarlos hacia el interior de la instalación, donde se encontraba su padre. ¿Cómo quisiera volver a esos tiempos, viejo amigo? ¿Con qué aquí estabas? Al fin puedo saludar a mi padre luego de que estuvieras encerrado en tu laboratorio por semanas. El científico giraría ligeramente la mirada al escuchar la voz de su hija. Melissa, hija, ¿cómo estás? ¿Ya saliste de tus vacaciones, ¿A qué debo tu visita? Bueno, la verdad, como estuviste trabajando mucho tiempo y al fin terminaste, quise traer a una persona a quien aprecias mucho. El hombre, al escuchar eso, vio como alguien a quien conocía bastante bien entraba al lugar. Aquí estoy, temblando de emoción por nuestra esperada reunión. David se quedó completamente sorprendido al ver nuevamente al rubio después de tanto tiempo. Sin embargo, su sorpresa aumentó aún más al notar al joven que lo acompañaba. Ambos adultos procedieron a saludarse amistosamente, para después quedar frente a frente con el chico. Hola, mucho gusto, soy Ben Tennyson. Hola Ben, soy David Shield. Es un gusto también conocerte. El hombre correspondió el saludo, aunque aún mantenía cierta sorpresa en el rostro. Antes de que pudiera decir algo más, notó cómo el héroe rubio soltaba una ligera tos. Chicos, me gustaría ponerme al tanto con mi viejo amigo. ¿Les gustaría darnos un poco de privacidad? Y de pasada, ¿por qué no le das un recorrido de toda la isla a nuestro invitado, hija? La chica asintió de inmediato. Ambos jóvenes salieron del lugar, y apenas la puerta se cerró, el rubio volvió a su forma delgada. Kof, me alegra que se retiraran, ya no podría aguantar más. En verdad me alegra verte, David. A mí también me alegra verte, Toshi. Pero veo que aún sigues sin hacerme caso sobre usar adecuadamente tu Kyok. Además, ¿quién era ese chico al que trajiste? Su apellido es Tennyson, ¿verdad? El rubio lo observó con neutralidad antes de asentir levemente. Así es. ¿Por qué lo preguntas? ¿Acaso lo conoces de algún lado? Ante la pregunta, David permaneció en silencio, intentando recordar dónde había escuchado ese apellido antes. Mientras tanto, Melissa terminaba de mostrarle los avances científicos de la isla a Ben, quien no podía evitar sentirse impresionado por cuánto había avanzado la humanidad durante esos años. Aunque, sinceramente, no sabía cuánto de eso era mérito de la Tierra, y cuánto provenía de tecnología alienígena. Mientras caminaban, Ben no podía dejar de notar que Melissa se le hacía extrañamente familiar, aunque no lograba recordar de dónde. Sin embargo, sin darse cuenta, ambos jóvenes terminaron topándose con un grupo de estudiantes que Ben reconoció rápidamente gracias al festival deportivo. Reconoció especialmente a dos de ellos, recordando cómo los había salvado durante el incidente con el asesino de héroes. Pero toda su atención terminó centrándose en un chico de cabello bicolor, Todoroki. El joven también le devolvió la mirada, reconociéndolo al instante. Por otro lado, varias chicas del grupo comenzaron a pedirle emocionadas un tour a Melissa, quien no dudó en aceptar. Aquello fue aprovechado por Todoroki, quien llamó a Ben aparte para hablar sobre algo en privado.
Con que al fin decidiste tener vida social. No está tan mal, de hecho, me alegra que estés así. Ante esas palabras, Todoroki no diría nada, pero por dentro se sentiría bastante contento. Así es. Después del festival deportivo, algo cambió dentro de mí. Por fin pude liberarme un poco del rencor y odio que tenía. Me costó, pero poco a poco iré acostumbrándome. Y todo fue gracias a esas palabras que me dijiste aquel día, te lo agradezco mucho, en verdad. Ben escuchó la sinceridad del bicolor, por lo que terminó sonriendo levemente. Yo no hice nada. Fuiste tú quien tomó esa decisión. Solo te dije la verdad de lo que podrías hacer. En todo caso, el mérito de tu cambio fue porque tú decidiste cambiar. El bicolor sonrió ligeramente, y poco a poco ambos comenzaron a charlar con más tranquilidad. En medio de la conversación, Todoroki terminó contándole el origen de su cicatriz y parte de su pasado. Ben se sorprendió bastante. La ira recorrió su cuerpo al escuchar todo lo que el chico había pasado, pero terminó soltando un largo suspiro. A pesar de todo ese dolor, Todoroki jamás tomó el camino que lo habría llevado a convertirse en un villano. Y eso hizo que Ben sonriera. ¿Sabes? Eres increíble, Shoto. A pesar de todo lo que sufriste, nunca usaste tu pasado como excusa para hacer el mal. Personas como tú hacen que valga la pena salir a las calles para ser un héroe. Porque gente así es la que me motiva a seguir adelante, incluso cuando también tengo mis propias dudas. Aunque me sorprende que ambos tengamos la confianza suficiente para abrirnos así. El bicolor lo observó fijamente. Ya que lo mencionas, quiero escucharlo de tu boca. Tú en verdad eres ese sujeto que cambia de forma, con múltiples habilidades, ¿verdad? Ben guardó silencio durante unos segundos antes de finalmente asentir. Sí, lo soy. Pero desearía que lo mantuvieras en secreto por ahora. Aún no quiero que todo esto salga a la luz, aunque sé que eventualmente será inevitable. Todoroki notó el cansancio y la resignación en la mirada de Ben, por lo que estuvo a punto de preguntarle cuál era realmente su relación con Old Meat. Sin embargo, antes de hacerlo, ambos fueron interrumpidos por Ida, quien les avisó sobre la ceremonia donde todos debían estar. Después de eso, el grupo comenzó a separarse para alistarse. Pero antes de que Ben pudiera irse, Melissa lo detuvo. Ben, antes de que vayas a tu dormitorio, ¿crees que podría analizar tu reloj por unos minutos? El chico se confundió un poco ante la petición, aunque terminó aceptando. Una vez dentro del laboratorio, Ben observó cómo el lugar estaba completamente lleno de inventos, herramientas y montones de apuntes. Aquello le hizo recordar a alguien de su pasado. ¿Y bien, qué quieres saber? Melissa comenzó a ordenar algunas cosas de su escritorio antes de mirarlo fijamente. Verás, cuando vi el símbolo de tu reloj, sentí que ya lo había visto antes. Así que decidí llamarte para compararlo con algunas fotos antiguas que tengo. Solo dame un momento para buscarlas. Ben asintió confundido y empezó a caminar por el laboratorio mientras esperaba. Pero entonces, algo llamó su atención. Varias fotografías colgaban en la pared. En una podía ver al padre de Melissa junto a Toshinori cuando eran jóvenes. En otra, veía a Melissa cuando era pequeña. Ben sonrió levemente al observarlas. Sin embargo, hubo una fotografía en particular que hizo que se detuviera por completo. Ese es. Melissa notó cómo Ben se había quedado congelado, por lo que rápidamente se acercó. ¿Qué sucede, Ben? ¿Está todo bien? El chico no apartó la mirada de la imagen. Dime algo, Melissa, esa persona que está en este cuadro, ¿quién es? La rubia observó la fotografía señalada. Oh, ¿te refieres a él? Esa persona es mi abuelo. Fue quien propuso la idea de crear esta isla para todos los científicos. Él hizo posible que aquellos que eran rechazados en los inicios de los Quirks pudieran tener un lugar donde vivir sin ser discriminados por sus inventos o apariencias. Ben escuchó atentamente antes de hacer una última pregunta. Y dime, ¿cuál era el nombre de tu abuelo? Es raro que no lo conozcas, aunque supongo que es porque aquí se veía más joven. Su nombre era Cooper. En ese instante, Ben lo entendió todo. Ese hombre, era el mismo amigo con quien alguna vez luchó codo a codo contra amenazas alienígenas que intentaron destruir la Tierra. ¿Te encuentras bien? Ante la pregunta de la chica, Ben trató de calmar su mente rápidamente. Ah, sí, me encuentro bien. Bueno, supongo que tu abuelo debió ser un gran científico. Sí, lo fue.
aunque había muchas cosas que no entendía, ya que decían que eran asuntos personales. Solo tengo recuerdos muy vagos de él. Ben observó cómo Melissa mostraba una expresión nostálgica, por lo que él también terminó sonriendo levemente. Bueno, solo quería tomarle una foto al símbolo de tu reloj, si no es mucha molestia. Quiero analizar profundamente cómo fue creado. Ben soltó una pequeña sonrisa al ver el enorme interés de Melissa por descubrir el funcionamiento del Omnitrix. Sin duda alguna, le tomaría muchísimo tiempo entender cómo funcionaba realmente aquella tecnología, pero entonces... Las luces del laboratorio comenzaron a parpadear. Ben levantó ligeramente la mirada. ¿Eso es normal? No lo es. Es raro, supongo que alguien está usando la energía irresponsablemente. Ante las palabras de la rubia, Ben dirigió la mirada hacia otro lado, mientras un mal presentimiento recorría su cuerpo. Algo estaba por suceder. En otra zona de la isla, varios sujetos avanzaban silenciosamente por los pasillos, dejando inconscientes a algunos guardias a su paso. Listo, ya llegamos. ¿Qué? Old Miguel está aquí. Bueno, claro que tendría que estar aquí. No hay problema, si las cosas se salen de control, tenemos apoyo de último minuto. El hombre se dio la vuelta, observando a un sujeto que permanecía completamente serio entre las sombras. Mientras no se pongan en mi camino, no habrá problema. Ante aquella respuesta, el hombre soltó una sonrisa antes de dar la orden. Muy bien, prepárense. Llegaría la noche, y todos los invitados ya se encontraban presentes para la ceremonia. En el enorme salón podían verse héroes reconocidos, científicos importantes y varias figuras destacadas, entre ellos Old Miguel. TSK, odio andar con terno, pero supongo que podré tolerarlo esta noche. Ben observaba cómo cada héroe ingresaba al lugar mientras ajustaba un poco su ropa, claramente incómodo. Sin embargo, antes de entrar al salón principal, decidió ir al baño para lavarse el rostro y verse un poco más presentable. Pero justo cuando estaba llegando, las luces cambiaron repentinamente a un intenso color rojo. Alarmas comenzaron a sonar por toda la isla. Ben frunció el ceño al instante. Sin perder tiempo, activó el Omnitrix. Se transformó el frío, atravesando rápidamente las paredes en su forma intangible para averiguar qué estaba sucediendo afuera. Y lo que vio lo hizo ponerse serio de inmediato. Varios héroes habían sido sometidos por los villanos, incluyendo a Toshinori. Ben observó cuidadosamente la situación, tratando de pensar en una manera de liberar a todos sin provocar daños colaterales. Fue entonces cuando divisó al grupo de estudiantes de la UA junto a Melissa, por lo que decidió acercarse rápidamente. ¿Qué hacemos? No podemos hacer nada si Old Miguel está sometido. Los estudiantes estaban claramente nerviosos, pero todos fueron interrumpidos cuando una repentina corriente helada recorrió el lugar. Frente a ellos apareció una criatura de piel azulada, seguida de una brillante luz que reveló la figura de Ben. «Ben», gritó Melissa sorprendida al verlo. Escuchen todos. Acabo de ver que los héroes fueron sometidos por los villanos. Para liberarlos necesito llegar al centro de control y desactivar el sistema que los mantiene atrapados. Pero no podré hacerlo solo, necesito la ayuda de ustedes. ¿Quién carajos eres tú, chico bonito? No creas que por transformarte en esa cosa podrás darnos órdenes, se quejó Mineta. Guarda silencio, Mineta. Podemos confiar en él, respondió Todoroki seriamente. Yo también confío en Ben, añadió Melissa sin dudar. Ante la confianza mostrada por Shoto y Melissa, el resto de estudiantes terminó aceptando seguir el plan del pelimarrón. Ben observó a todos con una expresión completamente seria. Muy bien. Estoy seguro de que estos sujetos se prepararon para esto. Habrá trampas y probablemente enemigos custodiando la sala de control. Así que nos dividiremos en equipos. Uno se encargará de distraerlos mientras el otro estará listo para contraatacar. Todos podían notar la calma y seguridad que Ben transmitía incluso en medio de aquella situación tan peligrosa. Melissa, dime, ¿en qué piso está la sala de comando? La sala se encuentra en el piso 150. Desde ahí se controla toda la isla. Bien. Ya sabemos qué hacer. Sigan el plan y todo saldrá bien. Ben dio la orden, y rápidamente todos comenzaron a movilizarse para cumplir con sus respectivos roles.
Cada estudiante de la UA demostraba la habilidad de su Kirk mientras avanzaban por las instalaciones, logrando que todo siguiera según el plan acordado, hasta que finalmente llegaron a un punto donde tendrían que dividirse. Muy bien, todos prepárense. Un grupo irá a llevarse toda la atención de los robots, mientras el otro se encargará de la supervisión del área donde se encuentra la sala de control. Todos asintieron ante las palabras de Ben. Pero antes de que pudieran continuar, dos sujetos aparecieron repentinamente frente a ellos, bloqueando el camino. Ben estaba a punto de confrontarlos cuando escuchó un sonido bastante familiar. Mueran, bastardos. Un fuerte estallido resonó por el pasillo mientras un rubio lanzaba explosiones desde sus manos. A su lado se encontraba un chico de cabello rojo. No se preocupen, yo y Bakugo nos encargaremos de estos sujetos, dijo Kirishima mientras adoptaba una posición de combate. ¿Estás seguro, Kirishima?, preguntó Ida con preocupación. Son muy peligrosos y griega. Dejen eso de lado. Ellos podrán afrontarlo, son estudiantes de la UA después de todo, intervino Ben. Todos comprendieron sus palabras y siguieron avanzando para cumplir con el plan. Muy bien, ustedes dos, les encargo a esos villanos. Tengan cuidado. Ben comenzó a retirarse junto al resto. No me des órdenes, maldito bastardo. ¿Quién te crees?, gritó Bakugo molesto. Ya cálmate, Bakugo. Menos charla y más acción, respondió Kirishima antes de lanzarse al combate junto a él. Ben y compañía finalmente llegaron al edificio donde se encontraba la sala de control. Muy bien. Shoto, Uraraka y Melissa, quédense aquí mientras yo subo a detener todo esto. Los presentes parecían querer protestar, pero no tuvieron tiempo de decir nada, ya que Ben activó nuevamente el Omnitrix y se transformó en frío, atravesando rápidamente el edificio hasta llegar a la sala. Al entrar, se topó con varios sujetos armados. Sin siquiera prestarles atención, avanzó directamente hacia la sala de control con la intención de liberar a los héroes. Vaya, con que tú eras el famoso cambiaformas, del que hablan en las noticias de Japón. Ben dirigió la mirada hacia el hombre que parecía liderar toda la operación. Fueron muy ingenuos al pensar que lograrían cumplir con su objetivo. Solo tengo que transformarme en Ultra T para corromper el sistema que mantiene sometidos a los héroes, pensó Ben. Sin embargo, antes de poder hacer algo, el líder levantó una mano, deteniéndolo. Detente ahora, o verás cómo matamos a este hombre. Ben abrió ligeramente los ojos al notar que el rehén era el padre de Melissa. ¿Qué planeas hacer? Si piensas dispararme, desde ahora te digo que estarás gastando tus balas en vano. Oh, no soy yo por quien deberías preocuparte. El jefe dio un paso hacia un lado, revelando a un sujeto que permanecía en silencio frente a todos. Ben entrecerró los ojos. ¿Quién eres tú? El hombre levantó lentamente la mirada. Soy alguien que ha esperado mucho tiempo para hacer esto, demasiado tiempo. Soy alguien que durante años ha cazado toda especie o criatura existente en este vasto universo. El sujeto sonrió ligeramente. Pero tú, eras la presa que más anhelaba obtener. Una extraña tensión llenó toda la habitación. Puedes llamarme Kraber. Ben veía fijamente al ahora conocido Kraber, manteniéndose completamente alerta. Podía notar claramente que aquel sujeto no era un humano con un Kirk mutante cualquiera, por lo que rápidamente dedujo que debía tratarse de un alienígena. ¿Y qué quieres de mí? Debes saber que no tengo tiempo para charlar contigo. Pero antes de que Ben pudiera hacer algo, escuchó un extraño silbido. Repentinamente, una enorme criatura apareció descendiendo desde arriba. Poseía una complexión obesa y unas alas que la mantenían suspendida en el aire mientras observaba fijamente a Ben cara a cara. Y entonces ocurrió. Ben se quedó completamente inmóvil. Su mirada comenzó a perderse lentamente al observar los ojos de aquella criatura, los cuales mostraban extraños espirales rojos que empezaban a hipnotizarlo poco a poco. ¿Qué es lo que le está pasando?, preguntó uno de los hombres confundido. Está siendo hipnotizado por el depredador de un necrofigiano. Se llama Hypnotic, y es el indicado para esto. Kraber comenzó a acercarse lentamente con un cuchillo en mano. Pero justo antes de llegar hasta Ben, una poderosa ráfaga de hielo impactó violentamente frente a él. No dejaré que le hagas daño. Shoto había llegado junto a Melissa al lugar. Sabíamos que algo pudo haber pasado, así que dejamos a Uraraka abajo para que nos elevara hasta aquí, y menos mal llegamos a tiempo. Kraber no respondió. Simplemente comenzó a caminar lentamente hacia ambos jóvenes. Matar a dos niños no es mi estilo, pero supongo que puedo dejárselos a ustedes. El jefe del grupo sonrió antes de que varios pilares metálicos salieran disparados violentamente contra Shoto. Y ahora te toca a ti, mocosa. Espera. No le hagas daño a mi hija.
Melissa abrió los ojos al escuchar aquella voz. Su padre se encontraba retenido por varios villanos. Papá. ¿Qué fue lo que pasó? Tranquila, hija, todo saldrá bien. Estos hombres solo están aquí para obtener algo en específico. ¿Qué quieres decir? ¿Acaso tú los trajiste? Ante las palabras de su hija, David bajó ligeramente la mirada antes de finalmente confesar. El poder de Old Maid está disminuyendo. Si le doy este aparato, podrá volver a ser el símbolo de la paz por muchos años más. Solo que, no pensé que esto llegaría tan lejos. Melissa lo observaba completamente sorprendida. Así que todo estará bien. Pero el hombre no pudo terminar de hablar. Un disparo atravesó repentinamente su cuerpo. ¿Acaso eres idiota, malgastar un aparato tan prometedor en alguien que ya posee una fuerza inmensurable? No lo permitiré. El líder observó fríamente a todos los presentes. Llévense al profesor, y maten a la chica. No. Papá. Dejen a mi papá. Los gritos desesperados de Melissa resonaron por toda la sala, pero el jefe simplemente la golpeó bruscamente. Ya cállate. Si sigues gritando, no me quedará otra que matarte yo mismo. Pero antes de que pudiera hacer algo más. Ben, usando toda su fuerza de voluntad, golpeó el símbolo del Omnitrix. Una intensa luz verde iluminó toda la habitación. En cuestión de segundos, Ben se transformó en fuego y, apenas logró liberarse de la hipnosis, expulsó una enorme llamarada que cubrió gran parte del lugar. Al mismo tiempo, otra explosión apareció desde el lado contrario. Shoto también había comenzado a utilizar sus llamas. Ambos se miraron fijamente por unos segundos antes de asentir mutuamente. Y entonces, cada uno se lanzó contra uno de los villanos. Melissa, libera a los héroes. Shoto y yo nos encargaremos de los villanos. Corre al panel y libéralos ya. Melissa reaccionó de inmediato ante el grito de Ben. Mientras tanto, Ben y Shoto se lanzaban directamente a combatir a los enemigos restantes. Ben lanzaría una enorme llamarada de fuego contra la criatura, pero para su sorpresa, esta no recibiría daño alguno. Su piel era tan resistente que podía soportar altísimas temperaturas sin problema. ¿Te sorprende esto? ¿No es así? Kraber observó fijamente a Ben antes de señalar a la bestia. Déjame presentarte al depredador de un pironita, el Krabdozer. Ben frunció ligeramente el ceño mientras analizaba rápidamente la situación. Dime, ¿quién eres en verdad? ¿Y cómo es que esa cosa puede cambiar de forma como el Omnitrix? Ante la duda de Ben, Kraber respondió con total seriedad. Hace años planeábamos cazarte. Y no solo yo, había personas detrás de esto que te querían muerto. Por eso se ideó un plan para contrarrestar cada una de tus formas. Pero luego de la crisis, todo se fue a la basura. El hombre apretó ligeramente el puño. Sin embargo, cuando apareciste nuevamente, pusimos el plan en marcha otra vez. Así que no importa lo que hagas, todo termina aquí. Ben entrecerró la mirada antes de gritar. No lo creo. El joven salió disparado del suelo envuelto en fuego, intentando arremeter directamente contra la bestia. Pero en un movimiento inesperado, la criatura abrió enormemente la boca y atrapó a Ben, impidiéndole expulsar más llamas. Excelente, murmuró Kraber satisfecho. En otro lado, Shoto se enfrentaba directamente contra el líder del grupo. Ambos intercambiaban una intensa lluvia de ataques a distancia, donde era imposible saber quién llevaba la ventaja. Mientras tanto, Melissa aprovechó la oportunidad para dirigirse rápidamente hacia el centro de control y liberar a los héroes. Una vez logrado eso, corrió hacia donde se encontraba su padre. Pero justo cuando estaba por llegar, un enorme muro de metal apareció frente a ella, bloqueándole completamente el paso. Shoto notó aquello de inmediato. Usando ambos lados de su Kirk, lanzó una poderosa combinación de fuego y hielo que impactó directamente contra el líder, enviándolo violentamente contra una pared. ¿Se encuentran bien tú y tu padre? Sí, estamos bien. Gracias, Shoto. Papá, todo estará bien, debemos irnos rápido y ayudar a Ben. Pero justo cuando Shoto comenzó a acercarse para revisar a ambos, una enorme cantidad de metal salió disparada violentamente contra él, impactándolo brutalmente contra la pared. Shoto. Melissa también fue empujada lejos por la onda del ataque, mientras observaba horrorizada cómo el líder escapaba llevándose consigo al profesor. El hombre comenzó a reír descontroladamente. Jajaja. Nunca pensé que este aparato fuera tan poderoso. Hace que mi Kirk se multiplique enormemente. El sujeto levantó ambos brazos mientras enormes cantidades de metal comenzaban a rodearlo. A partir de ahora, me encargaré de que el profesor me cree más de estas cosas para venderlas, y todos me obedecerán. Una sonrisa enfermiza apareció en su rostro.
Mi nombre resonará por todo el mundo, y me llamarán Wolfram Supremo. El grito del hombre resonó por todo el lugar, dejando preocupados a todos los presentes. Mientras tanto, Ben aún seguía atrapado dentro de la boca de la criatura, mientras Kraber se acercaba lentamente con intención de acabar con él. Pero en el último segundo, Ben activó el Omnitrix. Su cuerpo se transformó rápidamente en frío, permitiéndole escapar de la boca del monstruo al volverse intangible, para después destransformarse nuevamente. Este sujeto es peligroso, si doy un paso en falso me atrapará. Tengo que pensar en algo y ayudar a los otros, ¿pero qué hago? Ben analizaba desesperadamente la situación. Pero entonces, la criatura volvió a lanzarse violentamente contra él. Y justo antes del impacto, un nuevo resplandor verde iluminó toda la sala. Muy bien, si así van a ser las cosas, entonces no tendré necesidad de contenerme. Un mungusaurio. La voz de Ben resonó con firmeza. Segundos después, una enorme criatura apareció frente a todos, llamando completamente la atención del lugar. Kraber sonrió levemente. Con que un Baxasaurio. Ya sabía que escogerías esa forma en algún momento. Pero menos mal, estoy preparado. Entonces volvió a escucharse aquel extraño silbido. La criatura comenzó a deformar su cuerpo hasta convertirse en una especie de dinosaurio gigante de 6 brazos. Conoce al tiranópede. Ben entendió inmediatamente que aquel monstruo era el depredador natural de su especie. Sin perder tiempo, el Baxasaurio corrió directamente contra la criatura, lanzando enormes golpes capaces de hacer temblar la estructura. Pero en medio del ataque, la cola del tiranópede golpeó brutalmente a Ben, enviándolo hacia atrás, para después cubrirlo con una enorme telaraña extremadamente densa. Te lo dije, no importa lo que hagas, todo será en vano. Ben permaneció en silencio mientras intentaba salir de aquella situación. Su mirada se volvió completamente seria. Mientras tanto, Wolfram se preparaba para escapar luego de capturar al profesor. Pero justo cuando estaba a punto de irse, capas gigantescas de hielo bloquearon completamente el camino. Era Shoto. El joven aún seguía insistiendo en levantarse y pelear. Maldición. Pero antes de poder reaccionar, volvió a ser golpeado brutalmente contra el suelo. Shoto apenas podía mantenerse consciente. Ese villano se escapará con el profesor, y Ben debe necesitar ayuda, tengo que seguir. El chico apretó los dientes con desesperación. Vamos, piensa, ¿qué haría Old Might? ¿Qué haría él? Pero entonces, todos los presentes escucharon una enorme ráfaga proveniente desde abajo. No pierdas tu determinación, joven Todoroki. Todo estará bien. La voz resonó con fuerza por toda la zona. ¿Y saben por qué? Porque yo estoy aquí. En menos de un segundo, el héroe apareció lanzando un poderoso golpe directo contra Wolfram, obligándolo a soltar al profesor mientras lo enviaba violentamente hacia atrás. Es mi tío Mayri, gritó Melissa con una renovada esperanza. Por primera vez desde que comenzó el ataque, sintió que todo podría salir bien, aunque aún así, no pudo evitar preocuparse por el pelimarrón, quien seguía enfrentándose solo a Kraber. Ben se encontraba en una situación extremadamente peligrosa. Si no hacía algo rápido, tanto la criatura como Kraber terminarían capturándolo. Haciendo un enorme esfuerzo, logró mover apenas su brazo y presionar el símbolo del Omnitrix, regresando nuevamente a su forma humana dentro del capullo. La criatura aún pensaba que su presa seguía transformada, así que Ben aprovechó esa pequeña oportunidad para intentar escapar usando una transformación distinta antes de que Kraber lo descubriera. Rápidamente comenzó a mover el selector. Varias siluetas desconocidas aparecían frente a él. Nuevos aliens que aún no conocía del todo. Pero entonces, escuchó cómo el capullo comenzaba a ser cortado desde afuera. Ben apretó los dientes. No tenía tiempo. Así que, confiando en una transformación que curiosamente se le hacía familiar, golpeó el selector. Un intenso resplandor verde iluminó todo el lugar. Afuera, Kraber observó el brillo con sorpresa. No lo entiendes aún, no podrás hacer nada. Pero sus palabras se detuvieron abruptamente al ver que había salido del capullo. Una pequeña criatura eléctrica apareció frente a él. No sabía que ya tenía acceso a este alienígena en el catálogo del reloj. Recuerdo que estos sujetos eran bastante fastidiosos. Ben sonrió ampliamente. Espera, eso es justo lo que necesito. La criatura comenzó a reír juguetonamente mientras flotaba alrededor. Oye, Kraber.
No creo que puedas detener lo que se viene, porque ahora te enfrentas a Buzzsaw. Jeje, jajaja. Ben salió disparado a toda velocidad. El depredador trató de atraparlo varias veces, pero cada vez que lo conseguía, Buzzsaw simplemente se dividía en múltiples copias eléctricas, que comenzaban a correr por toda la sala, soltando descargas y destruyendo equipos a su paso. Eso comenzó a irritar enormemente a Kraber. Solo estás posponiendo tu derrota, Tennyson. Ninguno de esos megawatts podrá dañar a mi depredador. Y aunque Ben mantenía aquella personalidad juguetona, en el fondo sabía que Kraber tenía razón. Si sigo usando aliens conocidos, tendrá una respuesta para todos. Buzzsaw aterrizó rápidamente sobre el suelo mientras Ben pensaba desesperadamente qué hacer. Y entonces recordó algo. Una idea cruzó su mente. La sonrisa en su rostro volvió a aparecer. Oye, Kraber. Dices que conseguiste depredadores para todas mis transformaciones, ¿verdad? Kraber entrecerró la mirada. Pues déjame decirte algo. Ben levantó su mano y lo puso cerca del Omnitrix. Yo también tengo uno en mi arsenal. El reloj volvió a emitir un enorme destello. ¿Qué planeas hacer? Pero entonces Kraber abrió los ojos con terror. Espera, eso no puede ser. Ben soltó una carcajada. Jaja. Así es, saluda nada más y nada menos que a 8. Una extraña criatura apareció frente a todos. El tiranópode soltó un enorme rugido y se lanzó violentamente contra ella. No, espera, detente. Gritó Kraber desesperado. Pero ya era demasiado tarde. Oddjob abrió enormemente la boca y, ante la mirada horrorizada de Kraber, se tragó completamente al depredador. Segundos después, la criatura expulsó violentamente al tiranópode como si fuera un proyectil viviente, lanzándolo directamente contra Kraber y destruyendo gran parte de la sala. Ben volvió a destransformarse lentamente. Ahora podía ver claramente que aquella criatura era una especie de perro alienígena con un extraño collar alrededor del cuello. El chico se acercó y recogió el disco del collar. Pero en ese instante, un dolor insoportable atravesó su cabeza. GH. Ben retrocedió instintivamente unos centímetros. Y gracias a eso, evitó por muy poco un ataque sorpresa. ¿Cómo pudiste reaccionar a mi golpe? Preguntó Kraber con seriedad. Ben también estaba sorprendido. Su cabeza seguía ardiendo. ¿Qué rayos fue eso? Sentí como si mi cerebro se encendiera, y mi cuerpo se movió. Solo Ben rápidamente adoptó una postura defensiva. Kraber no le dio tiempo para pensar y salió disparado hacia él, lanzando un golpe directo al rostro. Pero Ben lo esquivó por centímetros. Intentó contraatacar con un golpe al torso, aunque Kraber bloqueó el ataque con el brazo y respondió con un fuerte cabezazo que hizo tambalear a Ben. Aprovechando la apertura, Kraber volvió a impulsarse para rematarlo con otro golpe. Pero esta vez, Ben reaccionó mucho más rápido. Sujetó el brazo de Kraber en pleno movimiento, inclinando violentamente su cuerpo hacia adelante antes de conectar un brutal golpe directo al estómago. Kraber abrió los ojos sorprendido. No había visto venir ese ataque. Por un instante, destellos eléctricos recorrieron el brazo de Ben. El impacto fue tan fuerte que abolló parcialmente la armadura del cazador y lo lanzó varios metros por el aire hasta hacerlo estrellarse contra el suelo. Ben soltó un largo suspiro. Parece que el 15% del One for All fue suficiente para derribarlo. Pero antes de relajarse por completo, vio como Kraber intentaba levantarse nuevamente. Aunque esta vez, una enorme capa de hielo lo cubrió por completo. Shoto acababa de llegar. Ben, qué bueno ver que estás bien. Lo mismo digo, Shoto. ¿Aprovechaste que Old Mai llegó para venir a ayudarme, eh? El bicolor asintió levemente. Ben le agradeció antes de mirar de reojo el extraño disco que había tomado del collar del perro alienígena. Algo sobre ese objeto no le daba buena espina. Ben, debemos ir a ayudar a Old Mai. Ese tal Wolfram tiene un poder que podría darle problemas. Ben asintió seriamente. Y sin perder más tiempo, ambos salieron rápidamente para dirigirse hacia la batalla principal. Mientras tanto, se veía como Old Mike trataba desesperadamente de acercarse a Wolfram, pero no podía hacerlo debido a la enorme cantidad de ataques metálicos que el villano lanzaba constantemente. Además, no podía usar todo su poder porque David seguía siendo rehén, así que intentaba pensar rápidamente en alguna solución. Pero entonces, todos los cables metálicos fueron congelados repentinamente. Y al instante siguiente, comenzaron a incendiarse hasta destruirse por completo. Wolfram abrió los ojos sorprendido. Después, una enorme bola de cañón atravesó violentamente el campo de batalla, destruyendo el resto de cables a su paso. Era Ben transformado en Cannonbolt.
El alien aterrizó al lado de Toshinori mientras Shoto llegaba junto a ellos. Joven Todoroki, ven, ¿se encuentran bien? Qué bueno. No te preocupes, Toshi. Estamos aquí para apoyarte y darle el golpe final a ese villano. Ante las palabras de Ben, Toshinori sonrió con orgullo mientras observaba a los dos jóvenes a su lado. Muy bien, hagámoslo. Los tres se impulsaron al mismo tiempo. Shoto utilizaba su hielo para congelar todos los cables metálicos que se acercaban desde la distancia, mientras Ben, convertido en Cannonball, destruía cada uno de ellos con enormes impactos giratorios, abriéndole camino a Toshinori. Hazlo ahora, Toshi. Termina esto de una vez. Tú puedes, tío Maai. Los gritos de Ben, Shoto y Melissa resonaron con fuerza. Toshinori entonces se elevó por los aires antes de lanzarse en picada directamente contra Wolfram. Desesperado, el villano intentó protegerse usando todos los cables metálicos que tenía alrededor, formando un gigantesco cubo de metal mientras liberaba una enorme descarga contra el rubio. Pero Toshinori no se detuvo. Es hora de acabar con esto, villano. El viento comenzó a estremecer toda la zona. Detroit. Smash. El golpe atravesó completamente el gigantesco cubo metálico y conectó de lleno contra Wolfram, provocando una enorme explosión que sacudió toda la isla. Los cables comenzaron a derrumbarse por todos lados. David cayó al vacío entre los escombros, pero antes de impactar contra el suelo. Ben ya había regresado a su forma humana y logró atraparlo. David lo observó sorprendido. Y en ese instante, recordó algo. Recordó a su padre mostrándole una vieja fotografía del héroe que una vez salvó al universo entero. Aquel joven cuyo sacrificio permitió que todos pudieran seguir existiendo. Ahora, ese mismo héroe estaba frente a él. David observó a Ben completamente impactado. Tú eres Ben Tennyson. Mi padre me hablaba todo el tiempo de ti. Gracias a ti, es que todos nosotros pudimos seguir existiendo. Ben guardó silencio unos segundos, pero finalmente sonrió levemente. Así es, me alegra saber que Cooper pudo formar una familia. De verdad me alegro. Poco a poco, todo comenzó a calmarse. Los estudiantes de la UA ayudaban a Shoto, quien había quedado algo herido tras la batalla, mientras los demás héroes auxiliaban a los civiles y trabajadores afectados. A la distancia, Ben podía ver cómo Toshinori conversaba tranquilamente con David. Con que él tomará tu lugar, ahora que lo sé, me siento tranquilo de que el mundo seguirá teniendo un gran héroe que proteja a todos. Toshinori sonrió ante esas palabras. Sí, pero Ben no será el único. Estos jóvenes demostraron hoy que también son verdaderos héroes. El rubio observó de reojo a los estudiantes de la UA. Así que mejor ve con tu hija. Te dejaré a ti la decisión de contarle o no toda la verdad sobre Ben. David soltó una pequeña risa. Jeje, conociéndola, estoy seguro de que ya lo descubrió. A lo lejos, Ben observaba cómo Melissa abrazaba fuertemente a su padre mientras varios héroes seguían ayudando a los heridos. Aquella escena le sacó una sonrisa sincera. Pero entonces, su mirada bajó lentamente hacia el extraño disco que aún sostenía en la mano. El mismo que pertenecía al collar del perro alienígena de Kraber. A la distancia, varios plómeros se llevaban arrestado al cazador junto con aquella criatura. Ben entrecerró ligeramente la mirada. Sin duda tendría que hablar de esto con Rookie Azmut, porque algo dentro de él le decía que esto apenas era el comienzo. En otro lado, con que Kraber fue derrotado. Bueno, era una de las posibilidades que le había comentado que podrían haber pasado al enfrentarse a Tennyson. El Psychobos observaba tranquilamente la información mientras analizaba los reportes. ¿Y por qué te noto tan calmado? ¿No es algo malo que lo hayan capturado? Después de todo, parece que fue en vano que escanearas el Ultimatrix para que al final ese invento tuyo fuera confiscado. Ante aquellas palabras, el cangrejo soltó una pequeña risa. Te equivocas ahí, no fue en vano. Sus ojos brillaron con seriedad. Claro que el Nemetrix aún es solo un prototipo. Le falta mucho para ser perfecto. Pero ese nunca fue su único propósito. El Psychobos comenzó a caminar lentamente. Todo saldrá exactamente como planeé cuando Kraber llegue a Japón siendo capturado por los plómeros. Si él hubiera ido directamente por su cuenta, lo habrían detectado rápidamente debido a que Japón posee el centro de monitoreo más grande de todos. El científico sonrió levemente. Kraber ya tiene una misión que cumplir. La tensión en el ambiente aumentó. Después de todo, nuestro plan apenas está comenzando. Luego dirigió la mirada hacia el encapuchado. Aunque lo que realmente me sorprende es que aún sigas aquí.
¿No se supone que una vez consiguieras el Ultimatrix te irías? El encapuchado permaneció en silencio durante unos segundos, y fue ahí cuando Psychobos lo entendió. Oh, ya comprendo. Una sonrisa apareció lentamente en su rostro. No puedes irte por tu cuenta, ¿verdad? El sujeto encapuchado simplemente lo observó antes de comenzar a retirarse del lugar. Pero antes de desaparecer, finalmente habló. Hasta que ese momento llegue, aprovecharé todo el tiempo posible para aprender a usar el Ultimatrix. El ambiente se volvió mucho más pesado. Y lo haré, enfrentándome a Ben Tennyson. Luego de aquellas palabras, el encapuchado desapareció entre las sombras. Psychobos permaneció en silencio por unos instantes. Y después, su expresión cambió completamente. Ya falta poco. El Psychobos levantó lentamente la mirada hacia el espacio. Muy poco para que pueda salir, Maluare. Una sonrisa perturbadora apareció en su rostro. Muy pronto, comenzará tu venganza. Ja 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 ja. La risa del Psychobos resonó en medio de la oscuridad mientras observaba el vacío del espacio, como si presintiera que las cosas estaban a punto de empeorar mucho más. Fin del capítulo.